ministrados por la palabra que el Señor envía a nuestros corazones. Vamos a abrir la Biblia en la carta que escribió el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Yo le voy a pedir que le dé lectura a este versículo y que la palabra quede impregnada en nuestros corazones. Hágalo con fuerza. Padre hermoso, tu palabra sea impregnada, sea sembrada, sea ministrando nuestras vidas de una manera especial. Mientras se comparte tu palabra, tus hijos, tus hijas reciban nuevas fuerzas, iluminación, buena salud, se seca toda infección, se seca toda enfermedad, se va todo daño, porque tu palabra al entrar en nuestra vida penetra lo más profundo de nuestros huesos y genera luz y genera vida. Que fluya con libertad. Queremos degustar tu consejo y llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo, porque cada vez que el Señor envía su palabra, genera vida, salud, bendición en nuestra vida. Tome su asiento, por favor. Qué hermosa declaración, qué hermosa revelación escribe este siervo de Dios inspirado por el Espíritu Santo, haciéndonos ver que los regalos, los dones que Dios otorga, que llegan a nuestra vida, descienden de un Padre maravilloso. Pero llama la atención lo que dice aquí, que es el Padre de las luces. Quiere decir entonces que los hijos, las hijas, al estar conectados, al tener una armonía con el Padre, esa fuente de poder, esa fuente de iluminación, ese abastecimiento de unción, de ese aceite sobrenatural en nuestra vida, hace que entonces nosotros portemos luz. La Escritura nos habla que nosotros somos lámparas, pero las lámparas pueden estar apagadas. Las lámparas corren el peligro de no tener aceite. Y al no tener aceite, entonces la persona pierde el rumbo, la orientación, tiende a tropezar porque al caminar en esta tierra no tiene iluminación. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre con sus hijos? Les otorga ese aceite, pero también les otorga su palabra. Dice la Escritura que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces, vemos cómo el Señor nos enseña en este texto. Hay muchas cosas que podríamos hablar de cómo
nuestro Padre, al emitir su bendición, sus dádivas, sus regalos, al enviar al don perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo manifiesta un carácter que no se deja llevar o no se deja envolver por las adversidades o por las manifestaciones negativas nuestras. Nosotros muchas veces al estar en esta tierra manifestamos actitudes incorrectas, tomamos decisiones incorrectas, pero eso no mueve, eso no sacude la mentalidad y el corazón de nuestro Dios. Por eso dice que no hay cambio ni sombra de variación en Él. Lo que el Señor nos muestra en este texto, si usted revisa un texto anterior, dice: no os dejéis, no os engañéis, dice. No vayan ustedes a permitir que el engaño opere en vuestras vidas. No vayan a permitir que el engaño sea su cobertura. No vayan a permitir ustedes que el engaño sea su manera de vivir. Porque nos damos cuenta cómo el Señor nos muestra de una manera clara que cuando el ser humano se aparta, cuando el ser humano se desconecta del Señor, entonces la persona entra en un estado sombrío en su vida. Dice el libro de Job capítulo 10, versículo 22. Mire lo que observa este hombre de Dios con respecto a la dimensión y atmósfera que rige esta tierra. Dice que la tierra es de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden y que resplandece como la misma oscuridad. Cuando vemos esta declaración, lo vinculamos también con lo que dice Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas cubrían y el abismo estaba presente. 4 operaciones, lo mismo que observa Job. Y por eso el Señor lo que ministra al ser humano es esa entrega, es ese regalo, es esa dádiva, es ese don maravilloso que hace que nosotros nos conectemos con la luz para que seamos hijos de luz. El pueblo de Israel fue un pueblo muy privilegiado porque a él fue a quien le entregaron las leyes, los mandamientos divinos. Fue un pueblo que halló gracia delante de Dios y a ese pueblo se le otorgó esa dádiva maravillosa que es la ley de Dios. Junto con esa dádiva maravillosa, también el Señor envió un don maravilloso que es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero lamentablemente el pueblo de Israel descuidó su conexión con el Padre, con el Dios de la gloria, y entonces vemos cómo estructuras del sistema de este mundo entraron, golpearon, arrasaron y llevaron cautivos a el pueblo de Dios. Entonces ahí pongo en esa diapositiva Tohu, que tiene que ver con el desorden. Vemos cómo entra en operación el imperio babilónico. Babilonia se llevó lo valioso. Bohu representa los medos persas. Representa esa vida desordenada, esa vida desenfrenada. Hoshen, que es las tinieblas, representa Grecia. Y esto es algo que debemos nosotros de cuidar mucho, porque Grecia representa el aumento de la tecnología, el aumento de la ciencia. Y eso está haciendo que mucha gente se desconecte de
la disciplina de buscar a Dios. De hecho, el imperio griego fue uno de los imperios que puso estorbos al pueblo de Israel para que no buscara a Dios en el templo, en los lugares de reunión. Distrajo de una manera tan astuta y tan tramposa, colocándoles gimnasios, canchas de deportes al lado de los lugares donde se reunía el pueblo de Dios, haciendo que el pueblo estuviese distraído en vez de buscar a Dios y ejercitar a su fe, su disciplina en la lectura. Los entretenían. El entretenimiento hace que se pierda mucho tiempo valioso. Y hoy en día usted mirará inclusive también cómo desde los púlpitos está el imperio griego operando de una manera tramposa, haciendo que la gente viva un evangelio, un caminar como si fuese una reunión motivacional. Inclusive ya se está perdiendo el vínculo del ministerio pastoral, ya no se dicen pastores, ahora se dicen coach, algo así, ¿no? Coaching, o sea, cochinos, ¿no? Entonces ya se está usando mucho el sistema motivacional para hacer que la persona entre en una efervescencia almática, pero cuando llegan a casa eso se desvanece y desaparece ese vínculo, esa disciplina de comunión con Dios. Me llama mucho la atención, amada iglesia, cómo estos 4 imperios ejercieron una influencia negativa en el pueblo de Dios. Y todo esto está escrito en el libro sagrado, y dice el apóstol Pablo que estas cosas quedaron registradas como ejemplo para que nosotros no hagamos, para que nosotros abramos los ojos y no descuidemos nuestra conexión con la fuente de poder que es Dios. Levante su mano y diga: el Padre de las luces. Vamos, diga: yo soy luz. Mi Padre es luz. Entonces, 2 de esos imperios, Babilonia y Roma, destruyeron el templo de Jerusalén. El primer templo fue destruido por Babilonia. El segundo templo fue destruido por Roma. 2 imperios ejercieron un caos, una destrucción en el santuario, derribando, echando abajo todo lo que se había construido. Y vemos cómo el pueblo de Israel, al perder estos 2 lugares, el pueblo comenzó a entrar en un estado de vaciedad, en un estado de oscuridad. Y por eso de aquí tenemos nosotros que aprender cómo el Señor nos invita, porque Él no manipula, Él invita a que nosotros rindamos nuestra voluntad de manera voluntaria, decirle: yo quiero conectarme con la luz. Yo quiero tener comunión contigo, Padre. Yo quiero estar en una armonía con la fuente de poder que es quien alimenta, es quien respalda, es quien cubre, es quien abastece, es quien provee para nuestro bienestar, el Padre de las luces. Miren, hay una manifestación muy terrible cuando la persona, cuando una familia, cuando una congregación, cuando una nación vive desconectada de Dios. Quiero decirles que una iglesia que vive honrando, amando,
manifestando el amor a Dios, trae mucho bienestar, trae mucho beneficio en su entorno. La ciudad, la colonia, el municipio es iluminado por la luz que manifiestan los hijos de Dios. Tu hogar tiene un bienestar por la luz que opera, pero esa luz viene de parte de Dios para que nuestro entorno sea iluminado. Dice el Señor en una ocasión, cuando vio todo este caos, desorden, vaciedad, tinieblas, abismo, vemos cómo todo ello desenlaza, se desencadena una serie de daños en el sistema de la tierra cuando la persona pierde su comunión con Dios. Dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 3, dice que la paga del pecado es muerte. Cuando la persona se desconecta de la luz, entra en un estado de error, tropiezo, fracasos, caídas. Dice, mas la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más lo que Dios te otorga, hace que tú entonces recuperes lo que un día se perdió. Más la dádiva de Dios es vida eterna, más la dádiva de Dios es vida sobrenatural, más la dádiva de Dios es fortaleza, mas la dádiva de Dios es abundancia. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Mas la dádiva de Dios es alegría, es paz. Mas la dádiva de Dios es vida y resurrección. Mas la dádiva de Dios es ese alimento que viene del cielo. Dijo el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando el Señor vio que el pueblo, la humanidad, estaban desconectados, Él entregó un manual. Él entregó un manual de funcionamiento. Él entregó un manual de instrucciones para que el hombre recuperara su conexión con Dios. Cuando la persona descuida su conexión con Dios, los diferentes niveles de existencia son afectados. Tu vida personal es afectada, por eso tenga usted mucho cuidado de desconectarse de Dios o de menospreciar las reuniones, menospreciar la asistencia. Hay un culto más, no lo tomes así, mi hijo. El vivir desconectado afectan 4 niveles de existencia. Por ejemplo, en Levíticos 1:2, el nivel de los animales son afectados. En Levítico 2:1, el nivel de existencia del mundo vegetal es afectado. El Levítico 2:13, el nivel de existencia del mundo mineral es afectado. Y en primer lugar, desde luego, la persona de manera particular tiene una afectación en su mente, en su corazón y en sus acciones. Por eso cuando la persona descuida la luz en su vida, la conexión de Dios, la armonía en su vida, esa persona está afectando niveles de existencia en su entorno. Por eso cuando el Señor les dio el manual de instrucciones, les dijo, miren, el deseo de mi corazón, voy a parafrasear esto, el deseo de mi corazón es que ustedes como familias, pero también los diferentes niveles de existencia estén siendo bendecidos a causa de tu obediencia. Los diferentes niveles de existencia reciben
dosis de respaldo y bendición a causa de tu conexión con Dios. Por eso en ese manual de instrucciones les otorgó la enseñanza de los holocaustos. Esa palabra holocausto en hebreo es la palabra corbán, y corbán significa acercamiento, conexión y elevación. Levante su mano derecha y diga: quiero vivir cerca de mi Padre Dios. Pero hagámoslo con energía. Diga: buena conexión con Dios. Y una mentalidad de elevación. Un cántico de elevación. Un esfuerzo de subir. Vamos con fuerza, diga: me esforzaré en congregarme. Me esforzaré en servir a Dios. Eso es un corbán. Eso es un holocausto. Cuando la persona se esfuerza, cuando la persona dice: hoy es el día que el Señor hizo. Hoy es el día que hay que congregarnos. Este es el día que el Señor hizo. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Eso es corbán, eso es elevarse, eso es asistir, eso es servir, eso es armonía. Entonces, la persona tenía que llevar al santuario dependiendo el nivel de falta, dependiendo el nivel de error, dependiendo el nivel de pecado, dependiendo el nivel de mala decisión, tenía que llevar una ofrenda, ya sea que llevara un becerrito, una oveja o una paloma, representando el mundo animal. Pero también tenía que llevar una ofrenda de cereal, aceite, vino, representando el mundo vegetal. Pero también a ese holocausto tenían que agregarle sal, representando el mundo mineral. ¿Qué nos enseña Dios con esto? Que una mala decisión nuestra, que una desconexión con el Dios de la gloria, el Padre de las luces, traemos a nuestro entorno un caos. Comenzando por tu persona, porque tus pensamientos son dañados, tus emociones son alteradas y tus acciones son totalmente reprobables. Entonces, cuando una persona altera, cuando una persona modifica, cuando una persona se pone en un plan adverso con las instrucciones divinas, afectas ese nivel de existencia de los animales, de los vegetales y de los minerales. Pero hubo una buena noticia, por eso el Padre de las luces nos dio el don maravilloso llamado Jesucristo. Porque ese Padre maravilloso vino y dijo: ustedes están ya viviendo de una manera robótica, traen becerros, traen ovejas, traen ofrendas de cereales, traen sal, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la tierra estaba teniendo una alteración muy grande. ¿Y qué dijo el Padre? Enviaré a mi Hijo. Y envió a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene a la tierra, entonces Él cubre los niveles de existencia para que usted y yo ahora degustemos y disfrutemos de esa bendición que Él otorga en los diferentes niveles de existencia. Por eso, amada iglesia, amados hijos de Dios, debemos de vivir agradecidos constantemente con nuestro Señor, porque día a día nos muestra nuevas sus misericordias. Día a día nos muestra nuevas oportunidades.
Día a día Él resplandece sobre nuestra vida y elimina toda obra de las tinieblas. Día a día Él envía su palabra para que echemos fuera de nuestra vida el desorden, la vaciedad, las obras de las tinieblas y también la influencia del abismo. Espero me dé a entender. Por eso mi Señor se le conoció como el hombre, el Adán. ¿Se acuerdan cuando Pilato, aunque no se acuerde, diga amén? ¿Se acuerda cuando Pilato dijo, he ahí el hombre? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 19. He ahí el hombre. Qué tremendo. Porque el hombre, o sea, Adán, había perdido la autoridad. Había perdido el mando. Se dejó envolver por la tramposa serpiente. Levante su mano y diga, Señor, líbrame del engaño. Líbrame de la influencia del abismo. Porque esa influencia, amados hijos de Dios, quiere afectar el curso de tu vida. Quiere ensuciar tu mente, quiere ensuciar tu corazón, quiere ensuciar tus acciones. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, el Adán, y Pilato lo señala con el dedo y dice, he ahí el hombre. Vamos, levante su mano, dígale, gracias Señor por darme autoridad, por darme poder, por darme tu gracia, por darme sabiduría, por darme tu palabra, por darme a tu Espíritu Santo, por marcar mi vida con tu sangre preciosa. Tu sangre me ha lavado y me ha comprado. Démosle una celebración a nuestro Dios. Dice en Colosenses 1:19 que en Él está toda la plenitud, está toda la llenura. Por eso no dejemos de alabar, adorar y reconocer el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino también a rescatar y a redimir a los animales, el mundo animal. Por eso vemos cómo Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos, con toda su fuerza, diga, gracias por el sacrificio, Señor. Pero también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dijo, yo soy la vid verdadera, recuperando, conectando el mundo vegetal. Pero también Él dijo que Él era la roca, reconectando el mundo mineral. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué es lo que disfrutamos cuando vivimos conectados con Dios? A que los diferentes niveles de existencia, a que las diferentes atmósferas de esta tierra operen a vuestro favor. A los hijos de Dios, al pueblo de Dios, tiene garantizado que su estancia, su recorrido en esta tierra te vaya bien, estés bien. Pero las obras, la influencia, el veneno de la serpiente constantemente está acechando, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente esa terrible estructura, para querer devorar, para querer intoxicar, para querer contaminar vuestra vida. Seamos prudentes, seamos sobrios, seamos inteligentes, seamos gente despierta, seamos gente sensible a la presencia del Espíritu de Dios. No se deje engañar. Cuando una manifestación de las tinieblas opera, cuando una influencia diabólica se hace presente, comienzan los desquebrajos, comienzan las divisiones,
Comienzan los divorcios, comienzan las separaciones, comienzan las frialdades, comienza ese sistema aedónico en donde ya no tienes placer o no disfrutas lo que tienes en casa, no disfrutas lo que tienes en la mesa, no disfrutas lo que tienes en la congregación, ya se te hace hasta pesado. Ay, te tienen que estar rogando para servir, te tienen que estar rogando. Eso habla de que ya tu vida está contaminada, está afectada y hay una operación aedónica en donde estás perdiendo el placer, la alegría, la degustación, y eso marca o se desencadena una alteración en la atmósfera del sistema que opera, que nos rodea, y comienza una decadencia, hijos. Espero me esté dando a entender. Lo que el Señor nos invita en esta noche es que entendamos que tenemos un Padre generador de luz, y ahora nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, debes de cuidar tu conexión con Dios. Debes de cuidar tu armonía con el Creador. No permitas que te desconecten, no permitas que tu vida esté en una vida apática, fría. ¿Ya para qué? Ya no. No. Usted es hijo de la luz. Usted tiene un Padre maravilloso que día a día le ministra su grandeza, su gloria y su bendición. Romanos 8:19. Mire lo que nos revela la Escritura. Mire lo que nos enseña nuestro Señor. Dice que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Motiva a tu vecino, dile: la creación quiere verte, que te manifiestes. Motívalo, dile: la creación entera quiere que tú te manifiestes, quiere que tú surjas, quiere que tú te levantes. Bueno, hasta el perrito de la esquina quiere verte alegre. El árbol quiere ver que tú lo disfrutes y que digas: qué hermoso árbol. Las propias flores dicen: ah, qué hermosura, cuando escuchan una declaración de un hijo de Dios. Qué bella flor. Cuando ven que la atmósfera, ven cómo tú le hablas a tu esposa y le dices: ah, qué hermosa estás, qué lindo o qué sabroso te quedó este guiso. Comienzas entonces a limpiar tu entorno y llenarlo de luz. Pero eso de llegar a la casa y ver a la esposa con malos ojos, o la esposa ve a su esposo con malos ojos, con un mal carácter, estamos deteriorando, estamos ensuciando, estamos afectando los diferentes niveles de existencia, y por eso comienzan a surgir enfermedades en vuestra vida. Dios nos envía esta palabra porque cuando entra la palabra a nuestra vida y le decimos al Señor: yo quiero poner por obra tu palabra, tenga claridad de que Dios comienza a operar, a trabajar una limpieza desde la cabeza hasta la planta de vuestros pies. La creación anhela ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Imagínese un poquito usted cómo la propia creación quiere que tú te manifiestes como hijo, como hija. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. O sea, Adán perdió el mando. Adán desconectó a la creación por su desobediencia.
Pero hoy el Señor trae a vuestras vidas este mensaje, porque usted no se comportará como Adán, el primer Adán, sino usted se comportará como nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Por eso el Señor Jesucristo nos deja el siguiente consejo en Mateo 5:48. Y nos dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vamos con fuerza, diga: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice que esa palabra en el griego es la palabra teleios, que significa íntegro, maduro, completo y genuino. ¿Están aquí? Así como usted es, íntegro, maduro, completo, genuino. ¿Sí o no? Usted es así, ¿verdad? A ver, mujeres, son íntegras, maduras, completas, genuinas. Con esos ánimos, santo Dios. A ver, los hombres, íntegros. Órale, hoy sí me asombraron, hijos. A ver, hermanas, ¿sus esposos hacen berrinche? No tenga miedo, por favor. ¿Sus esposos hacen berrinche? Amén, pero... A ver, varones, ¿las hermanas hacen berrinches? No se desquiten, hijos. Dice la Escritura que nuestro Padre no tiene sombra de variación, porque es el Padre de las luces. Y el Señor Jesucristo es quien escribe esto, es quien nos ordena: sean ustedes íntegros, sean ustedes maduros, sean ustedes completos, sean ustedes genuinos. ¿Qué es lo contrario de maduro? Ay, qué gran descubrimiento, hijos. Un infantil, ¿no? Un muchachito. Y hermanos, aquí entre nos, en algún momento de su vida, ¿no ha manifestado una niñería en su caminar? ¿Verdad que sí? Sí. Hacen su berrinche, levantan los hombros y yo creo me voy a largar de la casa, aquí nadie le intereso, me voy. Les cuento un testimonio. ¿Sí? Sí, pues soy su pastor y soy humano, hijos. Un día, ya hace años de eso, para que no vayan a pensar que es actual. Un día, llego a la casa, bueno, íbamos en el periférico, molestos, mi esposa y yo. Yo rara vez me enojo. No que tú, no que pues tú, y no que no. Y ya sabe usted cómo comienzan las diferencias. Llegamos a casa, yo muy molesto, muy digno, muy enojado. De ahí aprendí lo que a veces les he dicho: los problemas no se arreglan en la noche, porque todo lo que uno comparte, uno lo ha vivido, hijos. Entonces llegamos, y ya sabe, la esposa se va a la recámara y uno se queda en la sala, ¿no? Muy digno, ¿no? Así, Dios, ¿cómo le hago para que se enoje? Pues ya me voy yo, aquí no le intereso a nadie, ya me voy.
agarro las llaves de la camioneta y me voy. Ahí voy saliendo, hermanos. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Yo ahí voy saliendo por... ¿Y a dónde me voy? Y en eso veo que viene de frente una patrulla. Ahoríllese a la orilla. Dije, santo Dios, nada más faltaba que también esto. Y entonces dije, ¿y mi licencia? No, la dejé en la casa. Fíjese todo lo que uno vive cuando uno se desconecta. Y ya, buenas noches, ¿no? Buenas noches, señor. ¿Cuál es el motivo por el cual me detiene? No, es que no trae prendidas las luces. Le digo, ay, santo Dios. Fíjese, todo lo distraído que uno vive, o las distracciones que uno vive. No trae luces. Ay, perdón. ¿Viene usted bien? ¿No está tomado? Le digo, no. ¿A qué se dedica? Ya le dije, soy pastor. Ah, pastor, Dios lo bendiga. ¿A dónde va? Le digo, no, iba acá a la tienda. ¿Qué hice? De retorno a la casa. Ahí voy llegando. Dije, a ver si me dicen, ¿quieres un cafecito? ¿Cuál café, hijo? Pues uno alteró el ambiente. Bueno, ¿y por qué les dije esto? Estoy aquí abriendo mi corazón y... no, estábamos hablando del infantilismo, ¿no? Niñerías, berrinches. Pero también hace gente en la iglesia que por cualquier cosa se berrinche. Yo ya no voy a hacer. Y uno, ay, sí, por favor. No, hijos, Dios tiene así cantidad de hombres, mujeres que están dispuestos a servirle a Dios. Por eso el Señor dice, ya maduren, sean íntegros, sean completos, sean genuinos, sean completos. Pero llama mucho la atención cómo esa palabra perfecto o madurez en hebreo es shelamim y viene de una raíz de shalom. Viene una raíz de shalem, sean completos. Estás completo. Porque la patria a la cual nosotros pertenecemos, a la Jerusalén de arriba, a la Shalom de arriba, es completa. Está llena de bendiciones. Está llena de recursos. Está llena de respaldo. Y todo eso es a nuestro favor. Todo eso opera para que estemos bien en nuestro entorno. Por eso el Señor dice, ustedes tienen que permitir que la luz alumbre en su totalidad en sus vidas. No a media luz, no, completos. Una iluminación completa, una conexión bien hecha. ¿Qué pasa cuando no hay una conexión bien hecha? ¿No hay cortos? ¿No hay chispas? Eso habla porque está fallando tu conexión. Por cualquier cosa ya estás peleando, por cualquier cosa ya estás discutiendo, por cualquier cosa ya estás echando bronca a tu cónyuge. Y los hijos están así como si estuvieran en el auditorio de lucha libre. El mil máscaras, el diablo, la peleonera, y están ¿a quién? A la vivo, a la voz, a la bien, va, dale. Y hermanos, y el diablo, échele, mis luchadores, cancelamos en el nombre poderoso de Jesucristo, echamos fuera todo pleito, celo, ira, contienda, división, amargura, todo resentimiento, todo odio, lo echamos fuera de nuestra vida. Entonces, una persona que está conectada con Shalem, una persona que está conectada con la Jerusalén,
de arriba, es una persona que deja que en su vida opere el reinado de la luz, el rey, el padre de la luz. Y rey, para decir rey en hebreo es la palabra melech. Ahí está en la parte superior, melech. ¿Qué letras son con toda su fuerza? Solo dos están hablando. A ver, los demás están durmiendo. A ver, ¿qué letras son? Melech, Lamed, Caf. A muchos se me están quedando atrasados en el conocimiento. Y una de las cosas que opera en la vida de la persona cuando no hay conocimiento está en el peligro de la destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ame el conocimiento, ame lo que se les comparte para que sea librado del día malo. Esa palabra melech o rey, cuando tú vives conectado con el reino de la luz, cuando tú vives en armonía con el Padre maravilloso, entonces Él comienza a hacer un trabajo en tu persona. Él comienza a trabajar tu cerebro, a limpiarlo. Él comienza a rectificar tu corazón y Él comienza también a rectificar la obra de tus manos y también tus pies. El ser humano está compuesto de tres partes. Esta parte de arriba es la parte superior, la cabeza. Esto está conectado con el cielo. Esta parte de aquí hasta la cintura es la parte que tiene que ver con las emociones, todas tus entrañas. Pero de la cintura para abajo tiene que ver con las acciones. Por eso usted al pararse, usted mirará cómo sus manos, al colocarlas hacia abajo, tiene contacto con las piernas, porque sus manos y sus piernas tienen que ver con las acciones, hacia dónde vas, hacia dónde caminas, en dónde te metes, qué es lo que haces, qué construyes, qué elaboras, qué es lo que vendes, qué es lo que ofertas. Todo eso son acciones. Por eso el hombre de Dios debe de permitir que la presencia de Dios opere en su ser interno. Cuando la presencia de Dios está dentro de ti, entonces viene un impulso, viene una energía, viene un respaldo, viene una gracia, viene una bendición en tu cerebro, en tu corazón y en tus acciones. Vamos, diga, cerebro, corazón e hígado. Cuando usted permite que la luz, que el reino inconmovible, cuando usted permite que la presencia de Dios se mueva en su ser, usted entonces tendrá un respaldo maravilloso en lo que usted piensa, en lo que usted siente y en lo que usted hace. Cuando sumamos esas tres letras, su valor numérico nos da un resultado de 90, y 90 representa la letra Sadik. Te conviertes en un justo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? No hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y a través de su sacrificio nos ha justificado y ahora nos ha conectado como justos. Tú eres un justo, tú eres una justa, y entonces eso hace que tú vivas en tu estancia. Vea la figura que tiene esa letra Sadik. Eres tú cargando la yud, eres tú cargando los mandamientos, eres tú cargando la presencia divina. Eso marca la diferencia. El hombre y la mujer que viven apegados al Señor manifiestan un carácter diferente, manifiestan una manera de pensar distinta, manifiesta acciones totalmente excelentes. No vive
Alá y se va, no vive, ay como salga, no vive, pues así salió. No, se busca la excelencia. Levante su mano y diga: gracias por tu presencia, porque me limpias el cerebro, me limpias el corazón y me limpias el hígado. Por eso cuando te dicen: oye, tú vas ahí, nada más te están lavando el cerebro. Le digo: no nada más el cerebro, me lavan el corazón y me lavan el hígado para tener buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones. ¿Sí dice amén? Y cuando eso sucede en nuestra vida, entonces te conectas con el manantial infinito de luz. Y esto lo vamos a repetir, esto lo vamos a hacer nuestro, cuando vemos cómo la Escritura nos habla que nuestro Padre es luz, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios no miente, nuestro Dios es fiel, es justo, es santo. Ahí lo tiene usted en pantalla. Mire lo que nos revela su palabra de cómo es nuestro Dios. Vamos a repetirlo con toda nuestra fuerza. Usted va a decir: Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. ¿Ok? 1, 2, 3. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios no miente, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Y si Él te ha redimido, y si Él te ha rescatado, y si Él te ha reconciliado con el Padre, ¿cómo debemos de ser entonces nosotros? Ahí está, ¿cómo debes de ser? Como que le bajan al volumen ustedes. A ver, va a mencionar su nombre a la de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo debe de ser? A ver, ¿se podrá vivir así? ¿Se podrá vivir con estas características? Claro, con la ayuda del Espíritu de Dios. Mujeres, ¿están aquí? ¿Les gustaría que su esposo fuese luz, lleno de amor, espiritual, verdadero, fiel? Pues por eso no manifiestan eso, porque no lo aseguran, no lo confirman. Háganlo con firmeza. ¿Quieren que su esposo sea fiel? Justo, santo. Eso es para nosotros. Ahora, varones, ¿están aquí? ¿Quieren que su esposa sea luz, amor, espíritu, que no mienta, fiel, justa, santa? Aquí entre nos hace falta o no nos hace falta alguna de estas virtudes? ¿Qué le falta? No vaya a contestar. ¿Qué le falta a usted? Va a decir: todo. Por la cara que puso, luego la sospecha se manifiesta así. Todo, dicen. ¿Qué nos hace falta? Ahí está un listado. Ahí está un test. Porque el Señor claramente en su diálogo Padre, Hijo y Espíritu Santo dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa palabra imagen es Selem. Hagámoslo. Hagamos al hombre para que porte luz. Hagamos al hombre para que ministre amor, para que enseñe lo espiritual, para que sea verdadero, para que sea fiel, para que sea justo, para que sea santo. Cuando uno
observa cuando uno ve lo que representa la palabra Tselem, es imagen, que seas un representante, que des la apariencia de un hijo de luz, que vivas conforme al diseño divino, que seas un modelo a seguir, que seas como la fotografía de nuestro Padre Dios o su sombra. ¿Nos falta o no nos falta? Hijos, ¿nos falta para parecernos así? Yo creo sí. A todos nos hace falta. Imagínese usted que llega a su casa como un gran modelo y un representante del reino de la luz. Llega usted con un ánimo, una alegría. Hola, cariño, amor de mi vida, princesa de Dios. ¿Cómo te va a recibir esa mujer? ¿No te recibe con ternura? Y te va a decir, príncipe, varón esforzado y valiente, qué galante ves. Porque a veces ya no te va a decir galán, sino qué galón. Cuando uno observa esto, hijos, dice uno, Dios mío, tenemos que trabajar. Pero hay una gran bendición, hijos. Hay un gran respaldo que Dios le da a sus hijos cuando tú le dices, Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero parecerme a ti, yo quiero ser un representante, yo quiero ser una fotografía, yo quiero que en mí se vea la vida de Dios. Cuando tú le pides a Dios, ayúdame, guíame, no quiero vivir alejado de ti, yo quiero estar cercano a ti, quiero vivir conectado a ti, Señor. Dígame usted, Dios no proveerá o Dios no añadirá el respaldo para que seas un representante de su reino en esta tierra. Necesitamos la ayuda divina, necesitamos el favor divino. Dice amén. Entonces, dejo en su corazón 3 consejos, uno para nuestra mente, uno para nuestro corazón y un consejo para nuestras acciones. El consejo para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestros pensamientos, está registrado en Mateo 6:6. Mas tú cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto, cierra la puerta con llave y entonces comienza a orar a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, se encargará de recompensarte. ¿Quieres que se vayan los malos pensamientos? ¿Quieres que se vaya la opresión de tu vida? ¿Quieres que se vaya la tristeza? ¿Quieres que se vayan los malos recuerdos? Enciérrate en tu cuarto y comunícate con el Padre. Dile, Padre, tengo malos pensamientos. Padre, ¿se me está yendo la vida? Padre, los recuerdos de la lencha vienen a golpearme, Señor. Sea sincero con Dios. Padre, me inquietó lo que me dijo la Verónica. Y dice Dios, ¿qué te dijo? Que soy un galán. No, hijo, eres un galón. Ubícate. Ora a Dios en el secreto. Pídele a Dios que limpie, que sane, que modifique, que te cambie, que te abra los ojos. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre de las luces, Él
te vas a exponer a la luz, y al exponerte en la luz vas a ver qué manchas hay en tu vida. ¿Quedó claro el primer consejo? Segundo consejo, Mateo 6:4. Este consejo es para el corazón. Para que tu donativo a los pobres sea dado en secreto a fin de no avergonzarlos públicamente, y tu Padre que ve en los secretos se encargará de recompensarte a la vista de todos. Donativo, regalo, ofrenda, entrega, manifestación de amor, manifestación de cariño, el dar algo de ti, el exponer, el presentar algo de tu corazón, llámese una rosa, llámese una ofrenda, llámese un taco, llámese un servicio, que surja de tu corazón. Jesucristo, cuando vio al pueblo de Israel, dice que dispersados como ovejas que no tenían pastor, sintió compasión. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Líbrenos, Dios, de ser mezquinos. La persona que es mezquina tiene acortada su prosperidad. Una persona que es mezquina tiene acortado su progreso. Una persona que es bondadosa, el bondadoso le va bien en lo que hace. El respaldo de Dios está a su lado. Este consejo es para el corazón. Sea usted un hombre conforme al corazón de Dios. Y consejo número 3, Mateo 5:44. Ya vimos que la mente tiene que ver con la oración, el corazón tiene que ver con lo que tú das, tu donativo, tu ofrenda, tu sedacá. Hay muchas veces que no se entiende esto, pero quiero expresárselo, quiero explicárselo así. ¿Me dan 2 minutos? Porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿me dan 2 minutos? Miren, hijos, cuando el Señor te quiere librar de un peligro, cuando el Señor te quiere librar de un accidente, cuando el Señor te quiere librar de un contratiempo, va a enviar a alguien que te va a decir: ¿me puedes apoyar con este servicio? ¿Me puedes apoyar para comprar X instrumento? ¿Me puedes apoyar para el viaje a tal lado? Te van a pedir una sedacá. Eso se llama donativo. Cada que el Señor permite que alguien llegue y te pida un favor, es porque te va a librar de un peligro más adelante. Biblia para comprobar. Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta, y lo que estaba destinado, lo que ya se había programado para esta mujer y su hijo, era la muerte, era morir. Y ella lo sabía. Dice: tengo este puño de harina y poquito aceite para mi hijo y yo, y después morir. Estaba programada la muerte. Pero entonces la lección es, le dice el profeta: dame a mí primero, y no te faltará el aceite ni la harina. Si usted lo ve de esa manera como que egoísta, dice: ¿cómo el profeta le pide que le dé el pan primero a él, siendo que está un muchachito y está la señora viuda necesitada de alimento? Pero lo que el Señor le estaba enseñando a esta mujer, que esa sedacá, esa entrega, ese donativo que le estaba dando al profeta, lo iba a librar de la muerte. Y usted se ha de acordar cómo la harina se multiplicó, el aceite se multiplicó, pero sí vino la muerte. Murió el hijo. Pero esa sedacá, esa ofrenda, hizo que la vida volviera a ese joven. ¿Estamos aquí?
Esto nos enseña que en nuestra vida cotidiana debemos de estar con las antenas así bien activadas, el discernimiento activado. Cuando se avecina un peligro y te están pidiendo un favor, eso puede librarte de que no llegue tal desgracia o tal accidente a tu vida. Por eso el Señor nos dice aquí, tú tienes que tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Quedó clara esta explicación? ¿Sí? Y el tercer consejo lo dice Mateo 5:44. Esto es para las acciones, esto es para ponerlo en acción. Esto no es para que se quede ahí guardado en el cajón, no. Esto es para echarlo a andar. Dice, en verdad os digo que por el bien de la paz debéis actuar. Con toda su fuerza diga, hay que accionar. Hay que poner por obra la palabra. Dice, amad a vuestros enemigos. ¿Eso es fácil? Bendecid a los que os maldicen. Qué sencillo es, ¿verdad? Haced el bien a los que os aborrecen. ¿Cómo ven? Y orad por los que os calumnian y os persiguen. ¿Es fácil eso? No es fácil. ¿Pero qué te están diciendo? Tienes que modificar. Tienes que poner en acción el mandamiento. No te lo estoy sugiriendo ni te lo estoy pidiendo de favor, mi querido Lenchito. No, tienes que hacer esto. Pues haciendo esto llegaréis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces usted va, amad a sus enemigos, bendecid a los que los maldicen, le hace bien a los que le aborrecen y ora por los que le calumnian y los persiguen. ¿Verdad que va todo contrario a como nos enseña el mundo? El mundo te dice, no, bótala por allá, no, bótalo, no, dale sus guamazos, no, que no te dejes. El Señor quiere que nuestras acciones sean limpias. ¿Está aquí? Buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenas acciones. Primera de Pedro 5:10 y con esta nos despedimos. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, porque sí se sufre, hijo, sí. El Dios de toda gracia, fíjese qué hermoso. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A ver, dele lectura al versículo 10 con toda su fuerza. ¿A quién hay que darle lugar en nuestra vida? A Dios. Vamos, diga, a Él sea el dominio. Que Él gobierne mi vida. Que Él dirija mi vida. Sí, Señor, hemos dado tu palabra. Seas tú, Señor, impregnando, grabando tu palabra en nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, precioso Espíritu de Dios, dirígenos.